Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Hola, bienvenidos a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. En esta oportunidad nos encontramos en el marco del 6º Congreso Binacional de Derecho organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, programa de Derecho de la Universidad Mariana. Hemos invitado a dos personas que hacen parte de este congreso. En primera instancia vamos a dialogar con el abogado Harold Mosquera. Él, además de ejercer su profesión en la Universidad del Cauca, pues tiene un buen romance con la salsa, nos dice, y la música. Pues, abogado, bienvenido a nuestro programa, qué gusto. Muchas gracias, muy complacido de estar compartiendo este evento en esta grata universidad. Bien, doctor, dentro de su exposición, ¿cuáles fueron sus principales aportes significativos dentro del Congreso? Bueno, el tema que tratamos nosotros tiene que ver con la seguridad social de los trabajadores migrantes, es decir, de los colombianos que se van para el Ecuador y de los ecuatorianos que vienen para Colombia. Bien saben ustedes que tenemos problemas con la seguridad social en Colombia, el tema de la salud, el tema de las pensiones, invalidez, vejez y sobreviviente y el de los riesgos profesionales. Entonces, la idea es que queremos promover, ¿no?, la adopción de unos instrumentos internacionales que se hagan efectivos y que le permitan a los ciudadanos en Colombia acceder a la seguridad social cuando estén en Ecuador trabajando o de tránsito, y a los ecuatorianos tener de manera recíproca los mismos beneficios cuando estén en Colombia. Muy difícil lograr ese deseo y ese anhelo de todo colombiano y de todo ecuatoriano. Hay dos convenios internacionales, uno de 1978 que se firmó en Quito, Ecuador precisamente, y el otro del año 2007 que se firmó en Lima. Son convenios iberoamericanos y tienen este propósito. ¿Cuál es el lío? Todos los países han firmado, han ratificado los convenios, entre ellos Colombia y Ecuador. Pero viene lo más complicado, tiene que haber un acuerdo administrativo entre los dos países, porque piense usted, hay más colombianos en Ecuador que ecuatorianos en Colombia, ¿verdad? Entonces, si allá están atendiendo a los colombianos, eso va a tener un costo para el sistema ecuatoriano. Entonces, lógicamente, tiene que haber un acuerdo que reglamente el equilibrio financiero de esas atenciones tanto allá como acá. Como nosotros tenemos una moneda que es el peso y ellos tienen el dólar, va a haber una diferencia significativa en los costos que va a tener ese servicio tanto aquí como allá. Hablando de pensiones, por ejemplo, igual. No es lo mismo una pensión en pesos colombianos que una pensión en dólares en el Ecuador. Entonces, si allá van a pagar una pensión en dólares de una persona que trabajó, por ejemplo, 15 años aquí, 15 años allá, habría que pagar la mitad el sistema colombiano y la otra mitad el sistema ecuatoriano. Pero si la van a pagar en dólares, entonces para el sistema colombiano tendrá que, de los recursos del fondo de pensiones, cubrir ese 50%. Entonces, esta parte administrativa de reglamentación de las condiciones, sobre todo la parte económica, es lo que no tenemos. Es lo que hace falta para que sea posible, en el caso de Colombia y Ecuador, hacer efectivos estos convenios. Usted nos apelaba a la imaginación. ¿Cómo están nuestros hermanos colombianos y ecuatorianos? Hablemos de los colombianos en Ecuador. ¿Cómo se encuentran? ¿Cuál es su situación en cuanto a seguridad social? ¿Cuáles son las condiciones actuales de esta gente? Bueno, hay de todos los órdenes. Usted sabe que hay personas que están, digamos, trabajando ajustados al derecho ecuatoriano. Esto es, están en debida forma, con sus documentos en regla. Entonces, estas personas, en este caso, tienen la seguridad social allá sin ningún problema. O sea, pensemos que un profesor ecuatoriano viene a la Universidad Mariana con todos sus papeles, con su permiso de trabajo, lo vincula, entonces claro, lo van a afiliar a una EPS, va a tener su seguridad social, ¿cierto? Esos no tienen problema, pero esos no son la mayoría. La mayoría se dice, no me gusta el término ilegal, porque yo creo que ningún ser humano es ilegal, ¿no? O sea,
por naturaleza todos tenemos la misma condición. Entonces, bueno, se utiliza ese término, correcto, que no han formalizado su situación, y entonces allí es donde se complica el tema de la seguridad social. Usted sabe que para acceder a la seguridad social hay que estar inscrito, hay que estar haciendo unos aportes. Entonces la mayoría de los colombianos no tienen estas garantías. Ya, y son vinculados a un trabajo. Generalmente están en la informalidad, pueden estar trabajando en fincas, ¿verdad? Entonces es muy importante que se les garantice esa cobertura de la seguridad social. No solamente por el tiempo que están trabajando, para que ese tiempo que están entrando en el Ecuador no se pierda, por ejemplo, para pensión. Si están 15 años trabajando allá y no hacen aportes, entonces esos 15 años van a ser perdidos. Cuando tengan la edad pensional, ese tiempo no les va a sumar y no van a tener las semanas necesarias para que se les reconozca la pensión de vejez. Hace días dialogábamos en este mismo espacio con el embajador itinerante de Ecuador. Él nos comentaba la necesidad de generar un modelo político, de políticas públicas y también desde el punto de vista administrativo, social, legislativo, desde la necesidad de la frontera, que se convierta en un modelo para las diferentes fronteras en Latinoamérica. ¿Usted cómo mira esta posibilidad de generar un modelo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, para que realmente a nivel fronterizo nosotros tengamos una legislación, que es lo que carecemos, ¿no? A nivel internacional, por ejemplo, en el cambio climático, uno lo que mira es que hay unas visiones muy interesantes de generación de políticas, pero que casi nadie las aplica, ¿no? Es una iniciativa muy interesante, pero cuando no se comparte la misma moneda, por ejemplo, vamos a hacer una analogía con la Comunidad Europea, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ellos unificaron su moneda, tienen el euro, entonces si usted está en España, pasa a Inglaterra, pasa a Francia, no tiene problema porque es la misma moneda, los salarios son similares, ¿verdad? Pero claro, cuando eso no ocurre, como nos pasa a nosotros, que del lado de acá tenemos peso y del lado de allá tienen dólares, entonces eso hace muy complicado cualquier proceso que pretenda unas condiciones uniformes. ¿Por qué razón? Pues usted mismo ve el tema del mercado, por ejemplo. Entonces mucha gente que se viene a mercar acá, pues le resulta mucho más económico hacer el mercado acá. Hay una cantidad de cosas que ellos prefieren comprar aquí porque al hacer el cambio del dólar al peso les resulta mucho más favorable. Entonces realmente yo creo que es una iniciativa muy interesante, pero que mientras tengamos monedas con una diferencia tan significativa, va a ser muy difícil porque las condiciones de un lado siempre serán diferentes a las del otro. Usted como universitario, ¿qué ausencias mira en la formación de los abogados, especialmente en temas como este, temas de legislación internacional, de frontera como tal? Nos hace falta, y desafortunadamente estas que en otros tiempos eran materias obligatorias, ¿no?, en los currículos de las facultades de Derecho, se han convertido en materias selectivas. Entonces son muy pocos. Por ejemplo, en la Universidad del Cauca yo cada semestre oriento un curso de Derecho Internacional y solamente tengo 12 alumnos. O sea que de 80 estudiantes que pasan cada semestre, solamente 12 tienen alguna información porque cursan la materia. Los demás son ajenos a esta normatividad que es tan importante en estos tiempos de la globalización, es fundamental. Hay unos tratados internacionales, el Tratado de Esmeraldas, mirar esas posibilidades. ¿Por qué no se conocen esos tratados y por qué en muchas realidades no se aplican, ¿no? Es decir, hay tanto los agentes como los ciudadanos que desconocen y naturalmente no aplican esos tratados, esas normas que nos rigen. En el caso nuestro habría que decir que en ese aspecto hay que intervenir nuestra educación. Porque yo he viajado bastante, pues porque el derecho laboral por ser internacional le genera a uno mucho, o sea, hay que ir a muchos eventos internacionales, ¿verdad? Y hay países donde usted llega y el ciudadano del común tiene tanta información que uno se queda impresionado. Uno se sube, por ejemplo, a un taxi y hay lugares donde el taxista sabe de todo, uno se queda aterrado, no manejan tanta información, ¿no?, que cuando uno hace el paralelo, por ejemplo, con nuestros taxistas, uno dice... ¿sí? Entonces, claro, si son garantías y son derechos que la gente puede ejercer, pues lo correcto es que la educación le lleve esa información a cada ciudadano, o sea, que todos sepan que se tienen esos beneficios. Por ejemplo,
que todo ciudadano colombiano que se vaya para el Ecuador, en el momento en que se hagan efectivos estos tratados, que todos sepan que allá tienen derecho a su seguridad social, o sea, que puedan irse proyectando. Ya bueno, yo voy a estar 10 años en Ecuador porque me faltan 10 años para la pensión, los voy a sumar con los 15 años que tengo aquí en Colombia, así, o sea, que la persona haga esos cálculos, porque el que se va llega allá y no tiene ni idea, como usted lo está planteando, no tiene ni idea de nada, y hay muchos colombianos que están en el exterior y que tendrían derecho a reclamar su pensión, pero desafortunadamente no saben. Por ejemplo, en España. Con España tenemos un convenio que sí está vigente. Hay muchos colombianos en España que no tienen ni idea de eso y ya tienen requisitos. O sea, sumando el tiempo de aquí con el de allá ya se pueden pensionar, pero no saben que tienen esos beneficios. Cuando pensamos en esas relaciones binacionales y en las experiencias que usted conoce, ¿cuál sería como un referente importante para fortalecer estos procesos colombo-ecuatorianos? Bueno, la verdad es que, claro, cuando uno mira hacia Europa, ¿no?, en este tema, a pesar de las últimas crisis económicas que hemos tenido, pues es donde mejor se han regulado esas relaciones a nivel internacional, y a uno le da como envidia por una razón muy sencilla, porque nosotros tenemos un idioma en común, ¿sí? En cambio allá usted pasa de Inglaterra para Francia o para España, son idiomas diferentes y se ponen de acuerdo, ¿no?, para resolver esta situación. Y nosotros acá, pues que hablamos el mismo idioma, que tenemos costumbres similares, pasiones iguales, ¿no? Y sin embargo tenemos tantas dificultades para cuestiones tan sencillas de resolver, ¿no? Bien. ¿Y la música y la salsa? Bueno, lo que pasa es que yo nací en un barrio de Cali donde se vive la salsa como en toda la ciudad, entonces desde que uno tiene uso de razón está escuchando la música y esas canciones cuentan las historias de lo que pasa en el barrio. Entonces yo todo mi ejercicio profesional he enseñado derecho laboral y entonces la clase mía es una clase de derecho laboral con la música salsa, porque hay muchas canciones de la salsa que tienen relación con el derecho laboral. Le pongo un ejemplo. Rubén Blades tiene una canción que se llama Adán García, que es la tragedia del trabajador que acaba de perder su empleo. Entonces, la mejor forma que yo tengo de explicarle a un estudiante la situación y las consecuencias del desempleo es primero dejándolos escuchar a Adán García de Rubén Blades. Ya después de que ellos ven el video o escuchan la canción, es mucho más fácil abordar el tema y el impacto que tiene para una familia que la cabeza, que era la que traía los ingresos para el sustento, se quede sin empleo. Entonces, eso hay que mirarlo, por ejemplo, cuando usted como empleador tiene que tomar la decisión de despedir a un trabajador. Entonces, pues, no es simplemente que se va uno y viene otro, pero ese que se va, para ese que se va hay todas unas implicaciones. Entonces, pues siempre me ha caracterizado y por eso me conocen pues en la Universidad del Cauca, porque las clases mías siempre están acompañadas de los temas de la salsa y además de eso me gusta la composición. Muy bien, doctor Harold Mosquera, pues muchas gracias por atender esta invitación y le deseamos muchos éxitos en toda su labor. Bueno, y de manera especial para despedirme quiero felicitarlos porque la verdad estoy admirado, no conocía la universidad y realmente tienen una infraestructura, una organización, un equipo docente y administrativo y unos estudiantes que son dignos de admirar. Y a ustedes, amigos televidentes, después de estos mensajes los invitamos a continuar con nosotros. Vamos a dialogar con el doctor Ítalo Cardona. Él nos visita de El Salvador, está vinculado con la OIT, también participante de este congreso que ha organizado el programa de Derecho de la Universidad Mariana. Ya volvemos con Telepasto, Mirada Sur. Puertas abiertas para el intercambio con universidades colombianas y del mundo. Universidad Mariana, transforma tu vida y cumple tu sueño. Inscripciones abiertas, www.umariana.edu.co. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur.
El tiempo para tu sueño, aquí sí se cumple. Universidad Mariana, transforma tu vida y cumple tu sueño. Inscripciones abiertas, www.umariana.edu.co. Continuamos con Telepasto, Mirada Sur. Seguimos en escenarios y ahora con el doctor Ítalo Cardona. Él, como les decía, es oriundo de Salvador. Soy salvadoreño de nacimiento, sí. Qué bueno, y también está integrado con la Organización Internacional del Trabajo. Pues doctor, qué gusto, bienvenido. Muchas gracias. Sí, en efecto, trabajo con la oficina de la Organización Internacional del Trabajo con sede en Lima. Y desde Lima, Perú, atendemos 5 países, los países andinos: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Bien, ¿y cuáles fueron sus aportes en este Congreso Nacional Colombo Ecuatoriano? El primero que hablara sobre el concepto de trabajo decente. Para la OIT, trabajo decente es la manera como se expresa uno de los principios, de los valores más importantes de la creación de la OIT, que es promover la justicia social. Trabajo decente no es más que la búsqueda de un trabajo con derechos, la búsqueda de oportunidades de empleo sin discriminación, la búsqueda de un trabajo en donde la persona no se enferme ni muera por un accidente o por una enfermedad, o el trabajo donde pueda expresar y donde tenga espacios para dialogar que sea reconocido como persona. Ese es el primer concepto que me pidieron. Digno, el trabajo digno. Ahorita es trabajo decente, pero sí es el trabajo, se reconoce en esos países como el trabajo digno en este caso. Un segundo tema que me plantearon es decir, sí, eso es lo que estamos buscando, pero no podemos ignorar que el mundo, y Colombia no es la excepción, Ecuador no es la excepción, estamos pasando un momento de crisis, un momento de cambios, en un momento en donde se están replanteando ciertas formas de organización de la sociedad y por supuesto se está replanteando cómo se está organizando el trabajo. Cómo va a ser el futuro del trabajo ha sido otra de nuestras discusiones que hemos tenido, que ha sido bastante interesante, y una tercera discusión en que hemos abordado es la situación de trabajo infantil, tanto en Colombia como en Ecuador, cuáles han sido los avances, los retos, y discutir un poco con los alumnos acerca de las percepciones y la forma como pueden contribuir a la erradicación del trabajo infantil. Interesante. Doctor, y sobre todo en Colombia, tenemos una calificación de ser uno de los países más desiguales. El tema del trabajo con justicia social es un reto. ¿Usted cómo lo observa? Mira, el director general de la OIT, Guy Ryder, cuando ha llegado a América Latina, siempre ha dicho que la principal amenaza para el tema de la desigualdad o algo que no contribuye a la desigualdad es el trabajo informal. En general revisamos cifras de desempleo y hablamos de un dígito, pero el problema en América Latina, eso no es Colombia, no es Ecuador, el problema en América Latina no es el desempleo como tal de las cifras, sino que es la informalidad. Aproximadamente la mitad, o incluso en algunos países 6 de cada 10 personas que trabajan en la informalidad. Y si no se busca formas, mecanismos, rutas para que la persona tenga una protección social y un reconocimiento de los derechos, no solamente estamos negándole esos derechos a la persona, sino que se está poniendo en riesgo la institucionalidad del Estado. Difícil la situación en ese sentido, entonces, para tener un país que no manifieste tanta desigualdad. Es difícil y América Latina lo tiene, es un reto importante. Hay que reconocer que se está tomando mucha conciencia de esto y se están dando pasos orientados a contribuir a la formalización. A esta estadística de trabajador informal ya no es, o el concepto de trabajo informal ya no es aquella idea que teníamos del sector informal, del que vende en la calle, del que vende en los mercados. Sí, es cierto, hay informalidad ahí, pero no solamente existe informalidad ahí en América Latina. El mayor porcentaje de trabajo informal es en este sector puramente informal. Hay trabajo informal en el sector formal, que no es un porcentaje despreciable, y hay una informalidad en las personas que prestan un servicio doméstico o un servicio en casa de terceros, en donde todavía no se reconocen los derechos de esas personas que pasan su vida trabajando en una casa prestando un servicio, pero que en algunos países todavía no se les reconoce sus derechos laborales. ¿Cómo se presenta la informalidad en una empresa formal? Puede presentarse de dos maneras claras. Uno, en el no registro,
En algunos países en América Latina tienen algunas maneras, no sé si políticamente correctas, de citarlas. Por ejemplo, en Argentina hablan de trabajo en negro, trabajo en blanco. Eso significa que una persona no se registra en el sistema donde debe de estar. En algunos países, si usted es empleador, usted se registra como empleador, pero además tiene que registrar a todos sus trabajadores. No importa cuántos trabajadores tenga, usted tiene que registrar a todos los trabajadores. Es el caso de Brasil, el caso de Perú, el caso de Argentina. En algunos casos hay empresas que no registran a todos sus trabajadores, con la idea de evadir el pago de las prestaciones sociales que debería de llevar. Entonces muchas veces la inspección de trabajo ha llegado allá con unas campañas importantes y se ha dado cuenta porque tiene una comunicación en línea, por ejemplo en el caso de Argentina, y puede notar cuando a usted le piden su número de cédula, puede notar si usted está en el registro de trabajadores o no. En el caso de que no esté, obviamente están promoviendo para que el empleador lo haga. Han tenido un éxito interesante. Todavía falta camino por recorrer, pero creo que ha sido un mecanismo muy interesante. Y la otra forma de que haya informalidad en el sector formal es cuando se disfrazan las relaciones laborales. Es decir, donde no se reconoce la laboralidad de la relación, en donde se coloca como que usted está prestando a través de un contrato civil o un contrato mercantil, algo que es puramente laboral. Acá son los contratos de prestación de servicios, por ejemplo. Eso llevaría a una tercera, que es el tema de los contratos bajo modalidades, y que efectivamente lo que se busca es que las modalidades tienen unas condiciones para prestar, por ejemplo, a veces la temporalidad. Usted no puede contratar a una persona bajo esos contratos modales por siempre, sino que debe de ser por una circunstancia extraordinaria. Entonces usted tiene que cumplir esa norma. Y lo que se busca es cómo asegurar que la inspección de trabajo sea lo suficientemente fuerte, lo suficientemente capaz y tenga las herramientas para identificar esas causas y para contribuir. Pero no solo para eso, sino que también, como digo, para el sector informal. No digo que no sea importante el tema, sino que lo que digo es que hay que verlo en todas sus dimensiones, por lo menos en esas tres grandes expresiones en América Latina. En el trabajo con la OIT, ¿qué se ha conocido de experiencias exitosas para reducir la informalidad? Hemos trabajado en dos líneas de experiencias. Una experiencia que tiene que ver con la formalización empresarial y la otra que tiene que ver con la formalización laboral por sí misma. Hemos encontrado que cuando caminan las dos de la mano tienen mayor éxito. Entonces hemos tenido experiencias en donde se ha tenido unos avances a través de los registros electrónicos de los trabajadores, que le permite a un inspector de trabajo, como le digo, ir a una empresa, llegar a un lugar como estos y pedirle su nombre, pedirle su cédula, y en línea, porque están conectados con una tablet de manera virtual con la base de datos general, una vez que en línea, darse cuenta si usted está o no está en el registro. Si está al día o no el pago de sus cotizaciones. Eso le permite responder rápidamente y permite hacerlo, como señalaba el caso de las planillas electrónicas, el registro. En otros casos, como en Colombia, se viene promoviendo lo que se llama acuerdos de formalización laboral. Es decir, encuentro que usted en su empresa, usted no tiene formalizado a los trabajadores, le pongo una multa. Le pongo una multa muchas veces importante, pero una multa que usted puede cambiar o usted puede volver a cero la multa si usted formaliza a los trabajadores durante un periodo no menor de 5 años. Y esto efectivamente le reduce la multa. Bien, doctor Ítalo, dentro del tema del trabajo digno, del trabajo docente, cuando se toca el tema de la justicia social, hablábamos precisamente con nuestro primer invitado, el doctor Harold Mosquera, en el sentido de que la igualdad no es necesariamente equidad, son dos términos diferentes dentro de la realidad. Y en Colombia se ha estandarizado el salario mínimo para todas las personas, para todas las empresas. Y una de las visiones que se proponía es que hay empresas, por ejemplo, multinacionales o empresas nacionales de una buena categoría que pueden hacer un reconocimiento laboral al trabajador muy superior al que está estipulado en el salario mínimo. Y hay empresas pequeñas, naturalmente, que van a poder pagar hasta menos que el salario mínimo. Entonces, el doctor decía, bueno, ¿por qué no se hace tratar de mirar de forma equitativa toda esta dinámica del reconocimiento salarial en el país y no estandarizarlo de un solo tajo? ¿Qué posibilidades hay de trabajar esa propuesta? Mire, los países, por lo menos en América Latina, que son los que más conozco, tienen diferentes modalidades de establecer el salario mínimo. Hay países en donde hay una división, por ejemplo, salario mínimo urbano-rural. Hay países que hacen una división de salario por actividad económica, industria, comercio,
servicios por un lado, el tema de recolección, el tema de agricultura por otro, hacen una división. Hay países como Colombia que establecen un solo salario mínimo para todo el país. Lo mismo hace en este caso Perú. El caso uruguayo es un caso interesante. El caso uruguayo tienen lo que se llaman consejos nacionales de salario. Y entonces lo que hacen es que tienen unas mesas de negociación por cada uno de los sectores. Y negocian con cada uno de los sectores el rango de salario que debe llevarse. Y entonces usted tiene para la industria de la construcción, usted tiene para este tipo de industria, usted tiene para el comercio, tiene para el servicio, incluso tiene para un grupo que está dialogando sobre ese tema, un consejo de salarios para el tema del servicio doméstico. Entonces, lo que se busca es que a través de una negociación entre organizaciones de trabajadores y empleadores y la participación del gobierno, se establezcan unos rangos salariales por sectores, que creo que es un tema interesante de conocer. ¿Qué nos hace falta para erradicar la explotación infantil laboral? Es otro problema complejo. Es otro problema complejo y que creo que el gobierno ha venido trabajando, el gobierno colombiano ha venido trabajando desde hace muchos años en este esfuerzo. Colombia ha sido un pionero en América Latina para empujar la erradicación del trabajo infantil y ha llegado a una reducción importante donde queda como un núcleo mucho más duro, un núcleo en donde el tema del trabajo infantil se vuelve complejo y se vuelve mezclado con otras situaciones sociales que digamos, requiere un mayor esfuerzo, requiere mayor presupuesto, requiere mayor voluntad. Creo, y me permito hacer una reflexión sobre el rol que creo que debemos de hacer nosotros, todos los que estamos aquí, los que nos están viendo. Yo creo que tener una conciencia sobre los derechos que tienen estos niños y estas niñas, sobre la amenaza que están teniendo no solo a su infancia, no solo a su presente, sino que también a su futuro. El entender que el trabajo infantil lo que hace es que promueve este círculo de pobreza y hace que las familias vayan generando, generación tras generación, vayan produciendo pobreza. Es importante romper ese círculo, pero no va a romper ese círculo si la sociedad no asume, la sociedad digo nosotros, las personas, no asume ese tema como un compromiso y no más bien le buscamos permisividad o tolerancia o lo entendemos como un tema cultural para llegar. Hay temas culturales en el mundo en general en los cuales también la sociedad como tal no es tolerante, sino que lo que dice es necesario cambiar, es necesario modificar un tipo de comportamientos para tener mejores ciudades, mejores ciudadanos, mejores ciudades, mejores comunidades, mejores países. Sí, señor. Doctor Ítalo, pues muchas gracias por su atención. Muy amable. Y a ustedes, amigos televidentes, los esperamos en nuestra próxima emisión de Escenarios para seguir en el diálogo de la tríada Fe, Ciencia y Cultura. Muchas gracias.